¿Qué tal, comunidad de Jardín? Bienvenidos una vez más a este espacio que realizamos desde el canal comunitario Antena 4 para que usted esté enterado de esos temas de actualidad. Hoy estaremos conversando de la pólvora y por eso estoy en compañía del subsecretario de Convivencia y Movilidad de Jardín y también del auxiliar de enfermería, María Elena, que también nos ha venido acompañando en algunos espacios de nuestro canal. Qué rico tenerlos aquí, bienvenidos a las cámaras del canal comunitario y qué grato poder conversar de este tema que es importante, sobre todo en esta época de fin de año. Muchas gracias a Antena 4 por la invitación. Un saludo especial para la comunidad del municipio de Jardín y quienes nos ven a través del canal. Pues como autoridades siempre estaremos prestos no solamente a acudir a los llamados que hacen desde los diferentes medios de comunicación, sino además de brindar información oportuna y que contribuya a mejorar la seguridad y convivencia en el territorio. Importante eso que usted menciona, Víctor, y es garantizar la convivencia y la seguridad en el territorio. La pólvora, si bien es un tema del que se debería hablar en todo el año, porque en cualquier momento del año se puede utilizar, se hace más recurrente este tema finalizando en estas épocas decembrinas, precisamente por el uso que tiene de recreación mal conocido por parte de la comunidad. Y me gustaría que habláramos un poco cómo va ese panorama en el municipio de Jardín con respecto al uso de los explosivos, de la pólvora, en lo corrido del año, no solo como en esta época. Bueno, realmente con apoyo de la fuerza pública, que es quien en primera instancia aplica el Código de Convivencia, la Ley 1801 del 2016, se hace un control. Es difícil porque tenemos poco personal en la fuerza pública, el territorio de Jardín realmente es extenso, particularmente hay zonas rurales muy alejadas en el territorio, pero se hace seguimiento y se hace el control procurándolo de manera oportuna. Durante lo que va corrido del año, pues se han presentado dos episodios donde se ha tenido que imponer sanciones o medidas correctivas de las que trata esta ley 1801 precisamente por manipulación de explosivos o material pirotécnico en la zona urbana particularmente. Alguno de ellos se realizó en el parque principal y otro recientemente en una vereda del municipio, donde fue necesario incluso la presencia de la fuerza pública con el subsecretario para notificar a los ciudadanos de las medidas a las que se habían hecho acreedores precisamente por desacatar las órdenes de policía, porque en el municipio de Jardín no está permitido el uso de la pólvora bajo ningún pretexto. Y de llegarse a dar algún evento donde se permita, pues se tendrá que hacer mediante personal capacitado para ello. Pero lo que procuramos en el municipio de Jardín precisamente es desincentivar. No estamos legalizando ni permitiendo que se lleve a cabo ningún tipo de evento o espectáculo con material pirotécnico, pues porque precisamente lo que se pone en riesgo es la seguridad y la integridad física de quien lo esté manipulando. Entonces, procuramos desincentivarlo y bajo ningún método, pues, permitir que se utilice pólvora en el municipio, porque a veces dice que sí lo pueden utilizar las personas que estén capacitadas, pero el que lo utilice la persona que está capacitada influye en que el que no está capacitado pues también lo haga, porque es como si lo estuviésemos permitiendo. Entonces no, los controles son rigurosos y se impondrán las medidas necesarias, incluso de tipo penal si es necesario, para quien se identifique traficando, manipulando explosivos o material pirotécnico en el municipio. Sanciones de las que vamos a hablar en un momento y que son importantes que la comunidad las tenga presentes, además para que también fortalezcamos esos canales de comunicación para denunciar y ser esos aliados importantes para reducir pues la comercialización, el uso y ojalá los quemados por pólvora. Y hablando de esas lesiones, María Elena, me gustaría que habláramos un poco sobre esos riesgos que hay precisamente a la hora de manipular la pirotecnia. Claro que sí, pues principalmente los riesgos son como quemaduras y lesiones físicas, que esos son como los principales. De ahí ya podemos tener incendios por parte de personas que manipulen mal o manipulen la pólvora, porque es que literalmente esto puede causar incendios, no solamente en los locales, sino también en partes abiertas o que el artefacto caiga en un techo de alguna casa y también se puede incendiar la casa.
También podemos ver riesgos auditivos, que las personas pueden perder parte del audio o parte o completamente. Sí, Riesgos psicológicos, ya que hay muchas personas que son sensibles a los ruidos, como lo son los niños, los adultos mayores y personas que sufren del trastorno autista. Esto también pues los afecta mucho a ellos. Y no solamente a las personas, también a los animales, como los perritos, los gaticos, las ardillas, los pájaros, que inclusive llegan a la muerte por el estallido tan fuerte que produce este tipo de pirotecnia. Y también otro de los riesgos es manejo inadecuado por parte de los niños, que ellos realmente son casi siempre los que llevan la peor parte porque son muy exploradores y este tipo de producto les causa mucha curiosidad por ser tan llamativos física, pues, visualmente y obviamente pues el ruido también llama mucho la atención. importante eso que usted menciona ahí, y pienso mucho como en un elemento que se comercializa mucho durante el mes de octubre, de pronto se ve aún más ahorita en estos primeros días del mes de diciembre también, que es las chispitas mariposas, que se hace como algo recreativo para que los niños lo enciendan, pero también generan pues un gran riesgo para los niños. Víctor, dentro de las sanciones que usted mencionaba ahorita, cuáles de pronto son esas sanciones legales que hay en el municipio de Jardín según la normatividad para la comercialización o manipulación entonces de la pólvora. Bueno, pues desde la Subsecretaría de Convivencia y Movilidad, el artículo 30 de la Ley 1801 establece una serie de medidas correctivas para quienes manipulan elementos pirotécnicos. Pero esa ley 1801 también tiene unos alcances a la ley 2224 del 2022. La ley 1801 establece unos salarios mínimos diarios legales vigentes, pero la ley 2224 del 2022 establece ya unas sanciones más cuantiosas que van desde un salario mensual vigente hasta los 300 salarios mensuales vigentes cuando se ve lesionada la integridad humana, la integridad física de las personas, ¿cierto? Eso dependerá o se promediará de acuerdo al tipo de afectación o lesión que se presente en la integridad de la persona o en los muebles o inmuebles colindantes, porque muchísimas veces la pólvora, particularmente los voladores que traen varitas, ellos caen con fuerza y terminan afectando el tejado o elementos anexos a los inmuebles de los vecinos. Entonces, dependiendo de ese tipo de situación, pues serán las sanciones que se vayan a imponer. Aquí lo importante es contarle a la ciudadanía que bajo ningún pretexto, bajo ningún tipo de aglomeración o de reunión, ya sea en el área urbana o rural, está permitido el uso de la pólvora. Y que más de verlo como un tipo de situación que nos puede generar sanciones legales, es realmente ser empáticos, tener empatía no solamente con el vecino que no está departiendo, que no está haciendo uso del esparcimiento, que no está haciendo presencia en esa celebración o en esa fiesta, pues esa persona tiene derecho a descansar, esa persona tiene derecho a celebrar o festejar de una manera diferente, que no siempre va a ser el ruido o el uso de la pólvora. Pero incluso más allá de contemplar y ser empático con el vecino, es ser empático con la naturaleza, ser empático con las aves, es ser empático con los animales, con los perros, con los gatos. Es lamentable ver cómo los perros y los gatos se destierran, como dicen los abuelos, se pierden de sus casas precisamente por escuchar las detonaciones. ¿Cuántos animalitos y cuántas aves se infartan solamente por el estallido de la pólvora? Entonces aquí la situación es que no solamente es de sanción porque se esté afectando la tranquilidad o perturbando al vecino, sino también porque se está afectando a la fauna, se está afectando a los animales. Entonces la invitación aquí es a que bajo ningún pretexto o argumento se haga uso de la pólvora. Hay muchas otras formas de celebrar y la celebración siempre será bienvenida, pero sin situaciones que pongan en riesgo la tranquilidad y la seguridad o la convivencia en nuestro territorio. Importante eso que usted menciona, y ahí cómo es el papel de la comunidad a la hora de poder garantizar que haya ese trabajo colaborativo y ustedes como autoridades puedan llevar a cabo inspecciones, sanciones y hasta incautaciones. Bueno, aquí realmente es invitar a la comunidad a que ponga en conocimiento la situación, ¿cierto? Porque, como ya lo decía inicialmente, estamos en un territorio que ruralmente es disperso o dista mucho de la cabecera municipal.
pero hay diferentes canales de comunicación a través de los cuales pueden poner en conocimiento la situación que se está presentando. Como subsecretario de Convivencia y Movilidad, yo procuro dar soluciones inmediatas de tal forma que se pueda contrarrestar la situación que se esté presentando, independiente de la que sea y que esté poniendo en riesgo la convivencia y la seguridad en el territorio. Pero particularmente de la pólvora, pues estamos generando unos canales, estamos articulando con la Policía Nacional, con bomberos, con Comisaría de Familia y todas las autoridades competentes en el tema para que cuando se nos reporte un tipo de situación relacionado con la pólvora, pues acudamos o la atendamos de manera inmediata, ¿cierto? O al menos oportunamente y que no se vea bajo ningún motivo afectada la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía en sus territorios. Importante eso que menciona el subsecretario. María Elena, volviendo al tema de las lesiones, ¿cuál de pronto son esas más comunes dentro de los accidentes o las situaciones que se presentan por el uso de la pólvora? Bueno, principalmente las quemaduras. Podemos encontrar quemaduras de primer, segundo y hasta tercer grado. La gente piensa que de pronto las de tercer grado son las más dolorosas y no. En un tercer grado ya vemos que el nervio está comprometido, entonces no es tan dolorosa, pero visualmente sí es muy horrible. También tenemos amputaciones, ya sea porque el artefacto explotó en las manos y ya sea pérdida total o parcial de los dedos o de alguna extremidad. La parte del tren inferior son los que más se ven afectados, pero dependiendo también de la gravedad de la situación, también podemos ver cualquier parte del cuerpo. Lesiones en los ojos, como vos decías ahorita, las chispitas mariposas, la gente dice, ay no, eso es tan inocente, ¿eso qué va a hacer? Una chispita mariposa se puede ir a un ojo y literalmente dañarle el ojo al niño, porque es que ellos son los que juegan con eso. Entonces, ser más conscientes de que a veces la gente minimiza los riesgos y no están tan dispuestos como a tener, pues sí, a estar como más atentos a qué podría pasar, a los riesgos. Los problemas respiratorios se pueden dar cuando las personas están expuestas al humo. Puede ser poquito tiempo que esté expuesto al humo, pero puede irritar las vías respiratorias. En caso tal de que ya esté expuesto más tiempo, pues un periodo más largo al humo, podemos ver que puede tener asfixia o personas que sufran de asma, se les puede complicar. Con respecto pues en la parte ya psicológica, podemos ver estrés postraumático, que las personas sientan miedo y no solamente las personas, también los animales sienten demasiado estrés y miedo respecto a este tipo de festividades con pólvora. ¿Qué papel juegan los padres dentro de, en este caso puntual y retomando el tema de chispitas mariposas, para evitar que los niños, en este caso, caigan en ese uso y finalmente posibles víctimas de esas lesiones? Lo que pasa es que los padres de familia o los cuidadores o adultos responsables de la tenencia de los menores, perdón, el cuidado de los menores es fundamental. Es que el padre al fin y al cabo o el cuidador es el que responde penalmente a las sanciones de tipo penal que se tengan que imponer por las afectaciones en que resulte inmerso un menor de edad por afectaciones por el uso de la pólvora. Aquí es muy importante que la comunidad sepa que los elementos pirotécnicos en su mayoría están compuestos de fósforo blanco y que ese fósforo blanco es precisamente lo que permite la detonación del elemento. A ver, el fósforo blanco funciona como si fuera un aerosol. El fósforo blanco, para que la comunidad lo entienda, es ese humo blanco que sale y que genera, como ya lo decía la profesional de la salud, unas afectaciones no solamente en la piel, sino también en las vías respiratorias e incluso pérdida de la visión. Y es ahí donde, dependiendo de la gravedad de la lesión, ese fósforo blanco que está compuesto de fósforo principalmente, puede generar incluso la muerte por la rápida absorción que tiene el organismo de este compuesto químico. Entonces, la responsabilidad de los padres de familia es fundamental porque aquí tiene que incluso intervenir la comisaría de familia cuando se presenta una situación o una lesión sobre un menor para hacer restablecimiento de derechos y esto ya tiene otro tipo de implicaciones de tipo legal, incluso penales. También es importante, cuando se identifica algún tipo de lesión frente a los menores, tener claro que ningún centro de salud puede negar la atención al menor. Tiene que ser inmediata precisamente por el tipo de lesión al que se puede estar enfrentando. Pero como lo que procuramos es no llegar a lesiones, precisamente con los controles de las autoridades,
la comunidad tiene un compromiso grande y los padres de familia que realmente cuidan de sus hijos, porque muchas veces no es el padre de familia el que le suministra al menor el elemento pirotécnico. Son los vecinos o son los otros amiguitos o son hijos de padres que no cuidan o procuran el cuidado de los hijos, pero también muchas veces los mismos padres de familia no saben dónde están sus hijos. Entonces, la tarea principal es identificar dónde están nuestros hijos, con quiénes están compartiendo y evitar que se presenten situaciones que afecten la integridad del menor. Marilena, con el tema que Víctor nos hablaba del fósforo blanco, profundicemos de pronto desde el conocimiento que tienes en salud, el componente de pronto de químico que hay y pues como el tema de la gravedad y las alteraciones que hay en la Bueno, salud. el fósforo blanco es un compuesto químico altamente peligroso, como lo decía acá el compañero. ¿Por qué? Porque es que es muy venenoso. Entonces, cuando hay ingesta por parte de los niños, más que todo, vamos a tener daños en órganos vitales por envenenamiento. ¿Por qué lo hace tan peligroso? Porque es que es altamente inflamable. Entonces, se prende con nada, literalmente es muy reactivo al oxígeno, inclusive después de prendido, arde por debajo del agua. Controlar incendios por fósforo blanco es muy complicado porque no se apaga con agua. Entonces, ¿qué se debe hacer? Es como quitar el oxígeno. Ahorita más adelante vamos a hablar de qué hacer en esos casos. Pero sí, es muy peligroso porque es venenoso y porque los niños realmente lo pueden ingerir y a veces en cositas tan delicadas como una chispita mariposa, como un tote, ellos lo ven inofensivo, pero realmente no es tan inofensivo. Sí, más que todo es como eso, porque las llamas son muy brillantes, porque el humo es muy denso, entonces literalmente va a ir a afectar las vías respiratorias. ¿Cómo podrían entonces contrarrestarse en el tema de salud al momento? ¿Qué recomendaciones darle a las personas que de pronto, los padres de familia, cuidadores, como decía el subsecretario, en el momento si se presenta este tema de la ingesta del fósforo, qué pueden hacer como para, mientras se llega al centro de salud, al hospital, para poder atender la situación? Bueno, primero que todo, aislar la herida, lavar muy bien con agua limpia para que se enfríe la herida y porque como es tan reactivo se puede reavivar las llamas. Entonces si lo tapamos con un trapito seco, se puede volver a prender. Entonces el paño tiene que estar siempre húmedo y literalmente correr hacia el hospital. Del hospital llamarían a toxicología y ya mirar pues como las medidas pertinentes que hagan en el hospital. Entonces, importante, con agua limpia y un pañuelo puede ser como protegerla. Lavarla súper bien, quitar la ropa que tenga fósforo blanco y ir directamente pues hacia el coso. Otra cosa muy importante es que no deben de tocarlo directamente uno mismo. O sea, debemos de protegernos ya sea con guantes o con cualquier tipo de implemento para que nuestro cuerpo o nuestra piel no toque directamente el fósforo blanco porque es muy venenoso y muy reactivo. Bueno, entonces importantes esas recomendaciones en materia de la pólvora. En esta época de fin de año también es importante hablar de otro tema y lo podemos mezclar como en este espacio y es el consumo de licor adulterado, que sabemos que también hay unas series de controles y de lineamientos, subsecretario, que se pueden dar para poder regular, pues obviamente, como la comercialización del licor, ¿cierto? Dentro de la administración municipal, ¿cuál de pronto es esa apuesta que se tiene también para garantizar que los lugares que expenden licor en el municipio de Jardín puedan estar todos al orden del día y que lo que se esté comercializando esté pues debidamente bajo la norma? Bueno, realmente la Subsecretaría de Convivencia y Movilidad, dada la gestión de la doctora Claudia Janet Naranjo Agudelo, como alcaldesa, pues ella ha establecido unos canales de comunicación a nivel departamental con rentas departamentales. Rentas departamentales ha hecho presencia en el municipio y le estamos pidiendo que precisamente desde el mes de diciembre hasta pasados la temporada que conocemos como Reyes, rentas departamentales de manera intempestiva nos haga presencia en el municipio, particularmente con esos establecimientos que empieza la ciudadanía a decir o a señalar que presuntamente pueden estar distribuyendo licor adulterado.
¿Cuál es la situación aquí? Esto es muy importante también que quienes son comerciantes y dueños de establecimientos que se dedican al expendio y consumo de bebidas embriagantes lo tengan en cuenta, porque eso es penalizado. O sea, es distribuir licor adulterado pone en riesgo la salud de la población, pone en riesgo la salud pública y por lo tanto el Código Penal establece unos artículos para sancionar este tipo de conductas. Pero a nivel administrativo, entonces, esto puede llevar incluso a una revocatoria del uso de suelos para que ese establecimiento que distribuye licor adulterado, que se logre demostrar que está con el expendio de licor adulterado, pues entonces no pueda continuar con su funcionamiento porque la actividad comercial debe ser lícita, no la ilicitud, ¿cierto? Entonces no podemos permitir que en el territorio, una vez identificado un establecimiento de comercio como expendedor de licor adulterado, pues continúe con su actividad como si no hubiera pasado, no. Se tiene que ejercer el control administrativo con competencia de cada uno pues, de los servidores que estamos a cargo en este momento en la administración municipal y pues las sanciones tienen que ser tal cual como las establece la norma, ¿cierto? Porque no podemos permitir que en nuestro territorio se ponga en riesgo la salud de nuestros habitantes o visitantes. Importante también eso. María Elena, ¿qué afectaciones en la salud tiene la ingesta de un licor adulterado? Que desde salud, ¿qué nos puedes contar con respecto a ese tema? Listo, bueno. Empezando primero, ¿qué es el licor alterado? Es una sustancia una sustancia alcohólica que ha sido manejada de manera ilegal. ¿Qué hacen las personas? Cambian el alcohol etílico, que es apto para el consumo humano, por alcohol metílico, que este alcohol es tóxico para el cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar en nuestro cuerpo? Hay una intoxicación por metanol, que es el alcohol malo. Y vamos a tener vómitos, dolor de cabeza intenso, náuseas, puede provocar ceguera permanente. Vamos a llegar inclusive a que la persona se induzca a un coma, a tener convulsiones, a perder la conciencia, inclusive podemos llegar a la muerte. Puede ser en pocas horas o en días, dependiendo como la gravedad de la situación. Con los problemas gastrointestinales también tenemos diarreas, dolor de estómago y debido a que el hígado es el que se encarga de metabolizar este compuesto tóxico, vamos a tener daño hepático y daño renal. Por la parte neurológica también vamos a perder la coordinación de nuestros movimientos, pérdida de memoria y como les decía, la muerte puede llegar a pasar. Entonces es un tema muy delicado que todos debemos de estar como conscientes de eso. No es, ay, no, eso no pasa nada hasta que nos pase. En la cotidianidad, y la pregunta va para los dos, ¿cómo podría una persona del común identificar el tema de una bebida adulterada, de un licor que está siendo comercializado pues, de una forma ilegal? Bueno, respecto a los empaques, es muy sencillo. Lo que pasa es que me hubiese gustado traer una muestra para indicarle a la ciudadanía cómo identificar con los sellos, pero no quiero caer en aquello de la promoción de las bebidas embriagantes. Pero los que vienen con sello traen una, digámoslo así, una cintica en la parte de encima que al levantarla tiene que coincidir cada una de la marca, tiene una marquita que permite que, es como en 3D que uno permite que uno lo identifique y darse cuenta que no está adulterado porque no ha sido alterado ese sello. Eso para los que vienen en botella. Pero para los que vienen en caja, generalmente, como tienen que alterar el empaque, ellos van a perder, digámoslo así, van a perder la forma en la parte de abajo y entonces muchas veces lo que utilizan para rellenarlos es algodón por debajo. Entonces, cuando uno simplemente hace presión, se da cuenta que el doblez que tiene la caja por debajo no puede estar acolchonado. Tiene que ser rígido para identificar que ese empaque no ha sido manipulado. Ya respecto a las estrategias de identidad, pues vamos a buscar la forma de una manera muy académica, muy pedagógica, mostrarle a la ciudadanía cómo identificarlo a través de videos cortos para que no caigan en el consumo de bebidas embriagantes adulteradas. Y pues efectivamente ya el sabor se identifica, es muy sencillo percibir el amargor que produce el alcohol etílico
metílico, perdón, frente al etílico, que es el que es apto para el consumo humano y que de una u otra forma no tiene ese sabor empalagoso que sí tiene el metílico, ¿cierto? Entonces, frente a olor y sabor es muy fácil identificarlo, pero a la vista ya tiene que ser a través de la identificación de los sellos y la situación marcaria que llamamos, ¿sí? Importante. María Elena, Por decir, muchas veces uno habla con personas y uno dice, es que yo sí le sentí un sabor como rarito, pero yo no le presté atención. O sea, este tipo de cosas hay que prestarle mucha atención. O sea, llegar a las lesiones que puede causar este tipo de sustancias es muy horrible como para que de pronto no le prestemos atención frente a una alerta roja como un cambio de sabor. Y no solamente eso, si usted consume, digamos lo que casualmente, ocasionalmente, y le identifica un sabor diferente a la bebida embriagante, pues eso ya es un signo de alarma, pero más que identificarle el sabor, si usted siente que los efectos están siendo mucho más rápidos que cuando usted se ha consumido, digámoslo así, 2 copitas de aguardiente y no pasa nada, cuando se consume 2 que efectivamente ya le está generando el efecto como si se hubiera consumido media botella de aguardiente. A eso hay que prestarle atención porque no es una situación del organismo, sino una situación de lo que se está consumiendo. María Elena, ¿qué hacer cuando de pronto siento o definitivamente me presento una intoxicación con un alcohol, un licor adulterado? Bueno, primero evaluar pues como los síntomas, como le decía, em, evaluar la visión borrosa, que tengo demasiado dolor de cabeza súper intenso. Yo creo que uno logra identificar cuando es un guayabo normalito a cuando uno dice estoy más allá, ya yo no estoy acá. Entonces, eso, evaluar la visión borrosa, el dolor de cabeza intenso, los vómitos, las náuseas, por ninguna razón inducir al vómito, porque si la sustancia ya está en el tracto digestivo, lo que vamos a hacer es empeorar la intoxicación. Entonces, si la persona está consciente, darle mucha agua, llevarla obviamente pues al hospital, eh, no dejarla pues dormir en caso de que la persona está inconsciente, vamos a ponerla en una posición de seguridad, porque como produce náuseas y vómitos, en caso de que la persona esté completamente boca arriba, vamos a causar una broncoaspiración, que es que la persona se puede ahogar con el propio vómito. Entonces poner la persona de lado, que es la posición de seguridad en caso de que la persona esté inconsciente. Obviamente, pues alertar a las autoridades, saber cuál es el negocio del cual pues, se puede pensar de que salió el licor adulterado. Y no, pues a estar muy atentos a todas las señales. Muchas gracias, Víctor. ¿A través de qué medios pueden entonces hacerse de pronto denuncias o informar también a las autoridades para una inspección, de pronto algún lugar donde haya esa sospecha? ¿Cómo se puede de pronto realizar ese tema del acompañamiento para la comunidad? Sí, los canales de comunicación pues son las líneas telefónicas de la Subsecretaría de Convivencia y Movilidad y de la estación de policía del municipio. Entonces, para comunicarse con la Subsecretaría de Convivencia y Movilidad pueden hacer uso de la línea telefónica 320-759-5171. Allí, en el horario de oficina, pues se atenderá a los requerimientos de la comunidad. Y a través del cuadrante, el número de la policía que siempre va a estar disponible es el 350-401-7254. Aquí es importante muchas veces cuando de pronto llaman al cuadrante y no son atendidos en la llamada, tener en cuenta que o pueden estar atendiendo algún tipo de situación e incluso la señal en el municipio, que a veces interfiere mucho en la comunicación, particularmente en aquellas temporadas donde tenemos mucha afluencia de turismo, pero pues ahí tenemos las líneas telefónicas y siempre la disposición de atender de manera inmediata las situaciones que se puedan presentar. Víctor y María Elena, muchas gracias por estar aquí y por la información que nos entregan a los habitantes de Jardín a través de este espacio. A ustedes muchas gracias. No está de más recordarle a la comunidad de verdad que nos tomemos en serio en favor de nuestra integridad física y personal, no solamente nuestra, sino de los integrantes de nuestras familias, de decirle no al uso de la pólvora, porque de verdad que no queremos siquiera tener una sola cifra con quemados en nuestro territorio en estas festividades. Muchas gracias a Antena 4 por la invitación. Sí, también quería pues como
dar el punto en que en caso de que llegue a pasar algo, siempre es muy importante guardar la calma, porque esto va a hacer de que mejoremos la situación o la agravemos muchísimo más de lo que está. Entonces siempre guardar como la calma y recordar que no hay que caer en excesos, siempre hay que llevar como la calma y no correr riesgos innecesarios. A veces hay cosas que uno hace que no es necesario. Entonces, para pasar bien, que todos estemos felices, sanos y que podamos disfrutar bastante de esas festividades. De nuevo, muchas gracias a los dos, a ustedes televidentes. Gracias por habernos acompañado en este espacio desde sus hogares y también a aquellas personas que nos siguieron a través de redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad.